Cada atleta debería de tener un alter ego. Cada artista debería de tener un alter ego. Es más, cada uno de nosotros deberíamos tener un alter ego. Pero no lo digo yo. Mucho de lo que voy a compartir en este video está basado en el libro que leí llamado El efecto del alter ego de Todd Herman. Esto aunado a toda la ciencia e investigación que está incluida en este libro, más aparte entrevistas de gente famosa y exitosa en varios ámbitos. Si no me conoces, soy Eduardo Sicilia, coordinador ofensivo y coach de quarterbacks de fútbol americano. Y una de las muchas razones por las cuales me encanta tanto este deporte, y creo que puede aplicar en caso de muchas otras personas en cualquier otro, es que te aleja de tu realidad. Creciendo lo jugué por muchos años y no importa qué estaba pasando en mi casa, en la escuela, con amigos, en el trabajo, una vez que estabas dentro de ese campo, te olvidabas de todo. Y te podías enfocar solamente en lo que amabas, en la pasión que tenías para el deporte, redirigirías tu energía en ganar, no solo por ti, pero por tus compañeros. Ahora, hablando de esto, probablemente, igual que yo, ustedes hicieron esto alguna vez. En algún momento utilizaron algún jersey, ya sea de soccer, de fútbol americano, de lo que sea, de tu jugador favorito. Bueno, eso es algo que Herman trata en el libro. Cuando estamos utilizando ese jersey y creemos que somos Peyton Manning o Tom Brady, o en mi caso era Troy Polamalu porque era mi jugador defensivo favorito y todavía lo sigue siendo de todos los tiempos, te imaginas que eres ellos, que eres ese jugador o jugadora, ese atleta que pueden hacer cualquier cosa. Bueno, aunque probablemente éramos niños y no sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo, esto es utilizar un alter ego. Le estábamos diciendo a nuestro cerebro que podíamos lograrlo todo, utilizando el nombre de otra persona, el nombre de nuestro superhéroe a nuestros ojos. Como dije, en mi caso, ese era Troy Polamalu. Y si sabes de fútbol americano, sabes que siempre tenía el pelo largo y era súper agresivo en el campo. Pero cuando vemos cualquier entrevista de él o vemos a cualquiera de sus compañeros hablar de él, todos decían que era súper tranquilo, súper calmado, siempre persinándose, nunca egocéntrico, pero una vez que se ponía el casco, todo cambiaba. En otro libro, del cual de hecho quiero hacer un video totalmente aparte, en su biografía de Troy Polamalu, comenta que llegó un punto en el que, aunque tenía ese pelo largo, siempre entrenaba con él amarrado. Lo tenía en un chongo en la parte de atrás de su cabeza. También siempre calentaba con ese. Y cuando salía del locker room por última vez, justo antes de empezar un partido, era cuando se quitaba ese chongo y dejaba que su pelo saliera por debajo del casco. Y en ese momento era como un switch. Cambiaba su personalidad y era el jugador que todos conocemos y amamos de ver todas sus jugadas excelentes. Tanta así su agresividad ya a la hora de jugar que algunos le decían el demonio de Tasmania. Y este solamente es un ejemplo. Veamos aquí lo que dice Justin Jefferson, quien probablemente es el mejor receptor de la liga actualmente en la NFL. You know, I have the alter ego. I have Jetson, I have Justin. You know, Justin is the cool, calm, and collected. You know, I'm chill. I play video games and beats myself majority of the time. But you know, when I start putting these chains on, start putting the teeth in and all of the jewelry and all of that, I mean, then it starts to become Jets. Obviamente sabemos del ultracompetitivo Kobe Bryant con su alter ego Black Mamba o la Mamba Negra, Cam Newton con su celebración de Superman, quien claramente antes de entrar al campo era un Clark Kent, pero luego dominaba como quarterback utilizando ese alter ego de Superman, que aparte lo compartía para generaciones un poco más atrás con Michael Vick, quien también tenía un tatuaje en su mano, de hecho, del logo de Superman para recordarle esa persona una vez que estuviera en el campo entreteniendo a sus fans y tratando de ganar partidos. Y cómo olvidarlo, Wolverine. Si les tocó ver a Troy Polamalu, probablemente en la misma era les tocó ver a Brian Dawkins de las Águilas, quien antes de los partidos tenía un ritual donde se convertía en el superhéroe Wolverine. Lo utilizaría como su nickname y si lo vemos jugar, se ve que era libre y atacaba cada jugada con esa intensidad de un superhéroe. Ahora, la psicología detrás de todo esto es muy sencilla. Estos atletas buscaban canalizar una intensidad y hambre insaciable por ganar. Pero, como se pueden imaginar, si tú te llevas este tipo de mentalidad a tu vida cotidiana, a tu vida normal, probablemente no es una buena idea. No te quieres estar peleando con familiares o gente con la que trabajas por cualquier cosa.
Entonces el alter ego te otorga una separación psicológica de tu vida normal. Te deja entrar en la zona y en esta todo fluye. También esto te ayuda a buscar un personaje perfecto que te inhibe de cualquier cosa como estrés, ansiedad, nervios, cosas que humanos normales e imperfectos podemos tener en cuanto entramos a un partido o una situación difícil o tenemos una presentación. Ahora este personaje que hemos creado en nuestra mente es perfecto y no se preocupa por nada de esto. Está listo para atacar el reto con la disposición deseada. Esencialmente te das el permiso de ser tu mejor versión. Al final del día, mientras que de pequeños usábamos esos jerseys para decirnos o decirle a nuestro cerebro que éramos alguien más, un jugador estrella, esos atletas, los estrellas que volteamos a ver, también tienen que hacerlo ellos mismos. Entonces, para crear este tipo de persona, a veces toman inspiración de personajes ficticios. Como vimos, se pueden basar en películas, en libros y en cualquier otra cosa que los pueda inspirar. Por ejemplo, en mi caso siento que sucedió sin que yo me diera cuenta por algo muy gracioso. Como dije, mi nombre es Eduardo y en la escuela me decían Edu. Entonces iba a la escuela, tenía mis compañeros ahí, tenía mis amigos ahí, pero por alguna razón, y es la manera en la que se le dice a los Eduardos, mínimo en México, no sé si en todos lados, pero en el fútbol americano me empezaron a decir Lalo. Entonces para mí, ese cambio de nombre o de apodo cambiaba por completo mi mentalidad. Aquí estaba enfocado en tener amigos, hacer mi trabajo en la escuela, hacer mi tarea, etc. Pero una vez que era Lalo, era ser el líder, en mi caso ser quarterback, ganar partidos, ser ultra competitivo, llegar ahí lo antes posible, irme lo más tarde posible. Y después, una vez que llegué a Estados Unidos, me empezaron a llamar Eddie. Esto es por una larga historia, pero esencialmente no muchos americanos pueden decir Eduardo, no pueden pronunciar el nombre Eduardo. Entonces me empezaron a decir Eddie. Y por alguna razón también se sintió como otro cambio, como otro alter ego. Ya era yo un poco más grande y estaba llegando a la universidad. Y algunos de los atributos que más me gustaban de Edu y algunos de los atributos que más me gustaban de Lalo, como que los fusioné en esta nueva personalidad, si lo quieres decir así, que es Eddie. Y actualmente me siento totalmente diferente, me siento mejor dentro y fuera del campo, ya sea como coach o como persona en mi día a día. Eddie se ha vuelto mi nueva personalidad. Y es gracioso porque hasta nos podemos meter un poco a la psicología de la diferencia cuando estamos hablando dos idiomas diferentes. Entonces, ahorita estoy hablando español y cuando estoy hablando inglés, teóricamente, muchos reportes dicen que psicológicamente hay una separación en tu cerebro cuando estás hablando dos idiomas. Puede ser la misma persona, pero puedes tratar o pensar un poco diferente. No sé si esto sea el caso, pero también podría haber un poco de realidad detrás de esto. Ahora, como dije, en mi caso era el nombre. Escuchar ese nombre activaba mi alter ego, pero para otros puede ser otra cosa completamente diferente. Puede ser la música que escuchan antes de entrar en esa persona, puede ser la ropa que utilizan. Sabemos que Kobe Bryant utilizaba esa muñequera muy similar a Michael Jordan cada vez que se convertía en la mamba negra. O podemos hablar de rutinas, algo físico como dejarse soltar el pelo como Troy Polamalu, o llevarlo un poquito más al extremo como Wolverine, Brian Dawkins, quien tenía toda una rutina. Tenía dos locker rooms, uno para Brian Dawkins y otro para Weapon X o Arma X, que obviamente es Wolverine si sabes de cómics, y la manera en la que salía del túnel arrastrándose, haciendo toda la actuación como si fuera el superhéroe Wolverine antes de empezar un partido. Entonces, diferentes personas prenden y apagan ese switch entrando de una persona a otra dentro de uno mismo. Pero esto no es nada nuevo. Sabemos que desde hace mucho tiempo civilizaciones antiguas utilizaban algo similar con el uso de máscaras o pintándose, ya sea de deidades o dioses o animales o hasta de criaturas que ellos creaban para inhibirse antes de una guerra o de un juego de poc tapoc, por ejemplo, juego de pelota en el caso de los mayas, y muchos otros ejemplos. Siempre hemos querido buscar una manera de ser la mejor versión de nosotros. También por esto podemos hablar del impacto que han tenido los superhéroes en nuestra sociedad, tanto en cómics como películas. Peter Parker es alguien cuando no está utilizando su traje de Spider-Man, ¿cierto? Y de cierta manera, los atletas, que es lo más cercano que tenemos a un superhéroe en vida real, debido a sus capacidades físicas, toda la presión que tienen y la disposición que tienen que tener para ir a ganar en situaciones grandes, han adoptado a los superhéroes ficticios como su alter ego. Pero empecé el video diciendo que todos nos podríamos beneficiar de tener un alter ego, ¿cierto? Bueno, ¿has escuchado de Sasha Fierce? Probablemente no. Bueno, este es el alter ego de Beyoncé. Miren lo que tienen que decir. Y sí, también ella se pone nerviosa. Sasha Fierce, when did she show up?
Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you, then Sasha Fierce appears and my posture and the way I speak and everything is different. Martin Luther King también tenía otro alter ego que lo llamaba su persona refinada, que era como escribía sus speeches antes de entregarlos al público. Por el otro lado, Winston Churchill habló de cómo hacía exactamente lo mismo dependiendo del sombrero que elegía para el día. Le gustaba escoger uno que asemejara a la persona que buscaría ser el resto del día dependiendo del tipo de líder que necesitaba su país. Obviamente gente muy exitosa se ha beneficiado de tener un alter ego, pero esencialmente es una manera de preguntarte ¿qué haría la versión que deseo de mí mismo o mí misma en esta situación? Y creo que es una buena manera de ir en contra de ese miedo de impostor, de cuando crees que estás haciendo varias cosas que no te sientes capaz dentro de ti, aunque te han dado un rol, o estás en presentaciones o te han invitado a ciertas cosas que tal vez tú adentro de ti no te sientes preparado para, pero otras personas creen que eres capaz de. Creo que todo esto es muy cercano a la frase fake it till you make it, o actúa como si fuera hasta que lo logres, pero en lugar de solamente hacer las cosas hasta que tu estado mental llega al punto en donde sí crees y tienes la confianza en ti mismo de que lo puedes hacer, aquí te das el permiso de ponerte en una situación donde psicológicamente puedas partir sin miedo y creas en ti mismo mientras haces lo que quieres lograr. Me interesa mucho saber qué te pareció esta ideología y quién es tu atleta que tenía un alter ego favorito.